6:49 de la mañana. El tema importante también del día, además del invierno, es decirle adiós en Colombia al tapabocas a partir del 1 de mayo, medida que fue anunciada por el presidente de la República y transmitimos aquí en directo desde RCN Mundo. Pero es importante escuchar la opinión de los diferentes sectores después de estos anuncios. Por eso saludamos a esta hora a Germán Bayona, él es el presidente del Colegio Médico de Bogotá. Doctor Bayona, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días a todos los oyentes y al equipo de trabajo. Muchas gracias por la llamada. Doctor, sabemos que lo sacamos prácticamente de una cirugía, gracias por estos minutos, pero la pregunta es, ¿cómo reciben los médicos de Bogotá este anuncio de eliminar el tapabocas a partir del 1 de mayo, haciendo la salvedad que se cumpla con los esquemas de vacunación? Bueno, en primer lugar, creo que el mayor problema es el mensaje que se está dando frente a esto, y es como si la pandemia hubiera terminado. Ya llevamos 2 años, hemos pasado los momentos más difíciles, pero la pandemia aún no termina. Quien determina que se acaba la pandemia o no son unos criterios epidemiológicos que está siguiendo la mayoría de las organizaciones de salud en los distintos países, pero fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es un mensaje muy difícil manejar, porque todavía hay circulación de virus y efectivamente estamos en un momento epidemiológico bajo, con un valle y con un bajo número de contagios en las últimas semanas, pero el periodo que llevamos con un bajo número de contagios no es suficiente para plantearnos una endemia o plantearnos que la pandemia haya terminado o que no hemos pasado el riesgo de tener otros rebrotes. Eso en primer lugar. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que no hemos completado los esquemas de vacunación para decir que tenemos ya la inmunidad de rebaño, a pesar de que nosotros tenemos un gran impacto por los picos que tuvimos y muchísima gente se contagió, entonces la prevalencia es alta, pero digamos no hemos logrado todos los niveles que requerimos en inmunidad por el tema de vacunación. Y por otro lado, recordemos que la gran mayoría de las personas completó su segunda dosis hace más de 6 meses y hay muchísima gente, o sea, entre más tiempo pasa entre la segunda dosis, la inmunidad va cayendo. A mayor tiempo, menor inmunidad. Y entonces hay que plantearnos la necesidad de un refuerzo a la gran mayoría de la población. Y el otro punto es que hay muchísimos jóvenes y niños que no han sido vacunados. Un poco por eso plantean el hecho de que los tapabocas no deben ser usados en los centros educativos, pero recordemos que los niños están en todo lado y los jóvenes están en todo lado de todas maneras. Así que, Doctor pues, Bayona, ¿sí? le quiero preguntar, porque llama la atención eso que usted está hablando al principio de su intervención, y es que cuando el gobierno nacional hace el anuncio, dice que es acorde a la OMS, a diálogos, a estudios, a conversaciones que se tuvieron con la OMS y con la OEPS, con la OPS, sí, perdón. ¿Está Colombia acorde a lo que está sucediendo en el mundo o no? Realmente creo que nos estamos adelantando como colombianos. Hay países como Chile, como Uruguay, que ya tienen niveles de vacunación por encima del 80% con dosis completas y recién están disminuyendo las medidas, pero con un nivel con un periodo mucho más largo en el valle y con unos niveles de vacunación mucho más altos. A esto tienes que agregarle un punto muy importante en Colombia, y es que estamos en medio de un invierno muy alto con un pico respiratorio, no solamente por COVID, sino por otros virus que afectarían todos los grupos etarios, fundamentalmente los adultos mayores y los niños y los jóvenes. Entonces es también el momento epidemiológico en el que nos encontramos, que nos parece, digamos, que puede ser contraproducente el momento para definir eso. Entonces podría uno esperar un valle mucho más largo para acercarnos efectivamente a lo que está pasando en el resto del mundo y definir cuando pase el invierno, cuando baje el pico respiratorio, eso. Lo otro es esto, que es muy importante.
y es lo Sí. más importante de todo, que es el tema de la vigilancia epidemiológica. Nosotros no estamos haciendo pruebas COVID. Y esto porque las medidas gubernamentales fueron definidas en el decreto anterior de que no se le hacía pruebas COVID a los pacientes que no tuvieran, digamos, cuadros severos o moderados. Y entonces hay Sí. muchísima gente que está pasando unas gripas que pueden ser perfectamente COVID, pero que no sabemos. Entonces, el problema es que el virus sigue circulando y a mayor circulación, mayor riesgos hay en el mundo entero, no solamente nosotros, de que existan nuevas mutaciones y Doctor, que tengamos dificultades después. doctor, usted referenciaba el tema de la vacunación, que todavía no está completa. Claramente, de los más de 1.100 municipios que hay en Colombia, solamente 78 pueden eliminar o decirle adiós al tapabocas por el tener más del 70% de vacunación completo. Pero hay una cifra interesante a nivel de fallecidos, de muertos, aunque tenemos que llegar a 0 fallecidos por COVID-19, esta perspectiva no podría sustentar la medida del gobierno. Es decir, el 25 de abril de 2021 hubo 465 muertos versus los del 25 de abril de 2022 que fueron 2. Hay que llegar a 0, pero solo hubo 2. ¿Esto no podría ser una medida que justifique? Claro que sí, mire, insisto. Es decir, si usted mira las cifras desde el punto de vista epidemiológico y el valle, podríamos plantearnos eso. El tema es en los periodos de tiempo en los que nos encontramos. Y en primer lugar. Y en segundo lugar, que, digamos, se requiere muchísimo más inmunidad de rebaño. Nosotros con las nuevas cepas nos planteamos un 80% mínimo. El gobierno nacional decidió mantenerse en el 70%, pero digamos la comunidad científica internacional se ha planteado precisamente el 80% para eso. Y eso por un lado. Y por el otro lado, pues yo sí creo que efectivamente, y lo dije antes, el momento epidemiológico es un momento muy bueno y podríamos justificarnos de eso. El tema es la cautela, el tema es el invierno, el tema es, digamos, la necesidad, por ejemplo, de lograr cambiar las políticas de vacunación y no pasarlas al PAE, sino ir a buscar a las personas que no se han vacunado, saber por qué. Las vacunas, muchísima gente no se ha vacunado todavía porque hay barreras para vacunarse. Y ahora que vamos a tener menos puntos de vacunación, pues, y que la gente piensa que la pandemia terminó, pues va a disminuir muchísimo más el ritmo de vacunación. Le agradecemos, doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá. Sabemos que lo sacamos unos segunditos de una cirugía muy importante, que nos haya podido dar estos minutos también para RCN Mundo. Un buen día para usted, doctor Bayona. Gracias por su tiempo. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos los oyentes. 6 de la mañana, 57 minutos.